En la madrugada del 16 de diciembre de 1944, el bosque de las Ardenas no era un telón de fondo. Era un mecanismo. Nieve en caminos secundarios. Hielo en los bordes. Niebla baja que cortaba la visibilidad a unos cientos de metros. Laderas boscosas que convertían cualquier intento de maniobra en una fila. Para una fuerza acorazada, el terreno no dificultaba el avance. Lo determinaba. La ofensiva alemana, Unternehmen Wacht am Rhein, estaba construida sobre una premisa simple: sorpresa, velocidad, ruptura y explotación antes de que el sistema aliado recuperara coherencia. La premisa tenía cifras detrás. Combustible calculado para trayectos específicos. Puentes identificados por capacidad de carga. Horarios implícitos en cada kilómetro. Formaciones como la 2. Panzer Division, Weilau 116. Panzer División, junto con Panzerlehr, debían empujar por un conjunto limitado de ejes hacia el oeste con la expectativa de alcanzar el río Mosa. No era una preferencia, era una condición. Si el movimiento se volvía intermitente, el consumo se disparaba. Si el consumo se disparaba, la operación se convertía en una apuesta por capturar depósitos enemigos a tiempo. Del lado estadounidense, ese sector había sido tratado como un frente de baja prioridad. Elementos de la 28ª Infantry Division y la 106ª Infantry Division sostenían extensiones largas, con profundidad limitada. No había una línea continua de trincheras. No había un cinturón de minas por capas. No había una arquitectura permanente de obstáculos antitanque. Visto desde la doctrina alemana, aquello parecía una invitación, un agujero, un error, una defensa estúpida. Esa lectura ignoraba el primer limitador real, el que no aparece en los mapas operativos: dependencia de carreteras. En las Ardenas, en diciembre de 1944, el carro de combate no era un animal libre. Era un vehículo pesado atado a un corredor. La densidad del bosque restringía la salida. El suelo congelado dificultaba la recuperación. Las cunetas eran profundas, y el hielo convertía la mínima corrección en un riesgo de deslizamiento. En pendientes laterales, el margen de seguridad disminuía. Un Panther Osf, que con su centro de masa alto y su ancho de oruga, no era una garantía de estabilidad fuera del firme. Un Panzer IV, más ligero, tampoco flotaba en barro helado. El resultado era mecánico. El avance acorazado colapsaba en columnas. Columnas largas. Columnas rígidas. Columnas previsibles. Ahí nace el efecto Bastogne. No como símbolo. Como nodo. Bastogne no era un fuerte. Era un cruce. Un punto donde convergían carreteras hacia el oeste y el noroeste, y donde cada desviación posible aumentaba tiempo y consumo. La ciudad se volvió importante por una propiedad física: centralidad en una red. No por su valor intrínseco. La respuesta estadounidense, al inicio, no fue elegante. Fue funcional. Cuando elementos de la 101ª Airborne Division fueron dirigidos hacia Bastogne, lo que se movía no era una fuerza para derrotar a divisiones Panzer en campo abierto. Era una fuerza para negar intersecciones, para ocupar pueblos, para cubrir puentes, para convertir carretera en cuello de botella. No hacía falta destruir todos los tanques. Bastaba con detener una columna el tiempo suficiente para que la operación perdiera margen. El primer ancla técnica se define por una palabra: inmovilización. En un corredor estrecho, un solo vehículo fuera de combate cambia el estado del sistema. Una pieza de artillería antitanque de 57 mm M1, colocada no para el mejor alcance, sino para el tramo donde un vehículo líder no puede ser retirado, transforma una baja en un tapón. Si el primer tanque se detiene y no puede ser empujado hacia el margen, toda la masa detrás deja de ser masa. Se convierte en espera. Y la espera consume. Consumo de combustible al ralentí. Consumo de tiempo. Consumo de coordinación. El enemigo no tiene que ganar el enfrentamiento. Solo tiene que imponer el freno. Los equipos con bazoocas M1A1 o M9, incluso sin capacidad de penetración fiable contra el frontal de un Panzer a distancia, podían operar sobre laterales, zonas de movilidad, vehículos de apoyo, semiorugas, camiones de combustible. En un sistema dependiente de carretera, destruir el camión equivocado podía ser más decisivo que destruir el tanque correcto. Un SD KFZ-251 detenido en el punto justo no era un hecho táctico aislado. Era una restricción sobre el eje. Del lado alemán, la doctrina suponía bypass. Rodear. Saltar el punto de fricción. En las Ardenas, el bypass era teórico. Cada intento de rodeo tenía que hacerse por caminos secundarios que no sostenían tránsito continuo. El resultado era repetitivo. Se desviaba una columna. Se extendía el trayecto.
Se multiplicaba el consumo. Se debilitaba el sincronismo con infantería y artillería. Y, en un entorno de visibilidad limitada, el mando perdía la exactitud de la posición real. Aquí entra el segundo ancla, combustible como tiempo sólido. Los planes alemanes asumían capturar depósitos aliados. Pero esa captura tenía un requisito previo: llegar. Si el eje se congestiona, los camiones de combustible quedan detrás del elemento de combate. Si quedan detrás, el combate consume lo que debía alimentar el movimiento. El sistema invierte su finalidad. La punta deja de ser punta. Se convierte en un consumidor estático, esperando un flujo que no puede atravesar el mismo cuello de botella que la detuvo. Entre el 17 y el 18 de diciembre de 1944, la congestión en los ejes principales comenzó a hacerse visible incluso a nivel de mando. No era tráfico, era saturación. Artillería con tractores intentando avanzar por las mismas carreteras. Vehículos de mando detenidos. Ambulancias. Talleres de reparación. Todos atados a la misma geometría. La masa que debía romper la defensa se comprimía en una fila que podía ser observada, interrumpida y atacada por partes. Bastogne amplificó ese estado porque obligaba a elegir: atacar el nodo, aislarlo, rodearlo, o ignorarlo y aceptar que el nodo, intacto, sigue bloqueando rutas. Cada opción tenía un precio. Ninguna era gratuita. Y el precio no era moral. Era de sistema. La defensa dentro de Bastogne no era continua. No era una muralla. Era un conjunto de puntos de decisión forzada. Entradas, carreteras, puentes menores, líneas de visión de artillería. Se defendía la capacidad de negar tránsito, no la capacidad de retener cada metro. En términos de la operación alemana, cada hora perdida no era una hora menos. Era una hora que convertía la contabilidad de combustible en una ecuación imposible. Cuando el clima comenzó a mejorar hacia el 23 de diciembre de 1944, el regreso del poder aéreo aliado fue un multiplicador, pero no el origen del fallo. Un P-47 Thunderbolt atacando una columna detenida produce destrucción visible. Pero esa destrucción es consecuencia de un estado previo: la imposibilidad de dispersarse. Un vehículo ardiendo en una carretera estrecha no es solo pérdida material. Es un nuevo tapón. Un tapón que requiere desvío. Un desvío que requiere combustible. Un combustible que ya no existe. El cerco de Bastogne, en sí, añadió una tercera restricción: densidad de fuerzas en un espacio que no podía sostenerlas. Para aislar una ciudad, se necesita perímetro. Para sostener un perímetro, se necesitan caminos para mover reservas y munición. En un terreno que ya limita movimiento, el perímetro consume el mismo recurso que pretende controlar. Cada unidad adicional enviada a resolver Bastogne no aumentaba necesariamente la potencia en el punto decisivo. Aumentaba la saturación de la red. Más vehículos, más columnas, más interferencias, más necesidad de coordinación. La coordinación, bajo estas condiciones, no era un asunto de voluntad. Era un problema de latencia. Las órdenes viajan. Los informes regresan. Cuando el movimiento es irregular y la posición cambia por desvíos y detenciones, el mapa se vuelve obsoleto más rápido que el ciclo de mando. La radio se congestiona. Los vehículos de señal no pueden colocarse donde conviene porque están en la misma carretera detenida. En bosque, la línea de vista se corta. La operación empieza a funcionar con conciencia parcial. Se toman decisiones informadas, pero tarde. Y, en un sistema que depende de un margen de tiempo estrecho, lo tarde no es un retraso. Es una condición terminal. Los estadounidenses, por contraste, tenían un objetivo más simple: negar, retenernos, retrasar. La simplicidad reduce la carga del sistema. Permite autonomía local. Un comandante de posición puede decidir sostener, replegar unos cientos de metros o cambiar el foco de fuego sin esperar un plan completo, porque el objetivo no es explotar. Es impedir que el enemigo explote. Bastogne fue, en ese sentido, una defensa estúpida solo si se juzga con la métrica incorrecta. Si se espera una línea continua, parece un vacío. Si se entiende que el terreno obliga a columnas, el vacío es un diseño. Se acepta discontinuidad para forzar densidad. Se acepta pérdida de terreno para forzar pérdida de tiempo. Se acepta improvisación para mantener el nodo ocupado el tiempo suficiente. A medida que avanzaban los días y la ofensiva alemana se alejaba de su propio calendario, otra restricción empezaba a morder sin necesidad de fuego enemigo: mantenimiento. El frío espesaba lubricantes. Las baterías perdían carga. Las llantas fallaban. Los pasadores de orugas sufrían. Un fallo mecánico en una carretera saturada no era un problema técnico aislado. Era una reducción de capacidad de paso.
Cada vehículo averiado era una disminución de movilidad para todos. Reparar bajo fuego era lento. Remolcar requería tractores que también estaban atrapados. A veces, la solución era destruir el vehículo para despejar el paso. Esa decisión, repetida, convertía el desgaste en pérdida irreversible. Lo que quedaba entonces era una operación que seguía moviéndose, pero ya no avanzaba como un sistema coherente. Se acumulaban intentos, se acumulaban esfuerzos. El patrón se repetía: carretera, tapón, consumo, atraso, exposición. Bastogne no necesitaba ganar una gran batalla para ser decisiva. Solo necesitaba mantenerse como interferencia estructural el tiempo suficiente para que el conjunto de límites coincidiera. Porque, cuando coinciden, el sistema deja de tener alternativas. Y cuando deja de tener alternativas, la ofensiva ya no es una ofensiva. Es inercia bajo presión. La tentativa alemana de restablecer la coherencia operativa tras los primeros días de estancamiento introdujo un nuevo limitador, menos visible pero igual de decisivo: la capacidad de los puentes. En el entramado fluvial de las Ardenas, ríos como el Our, el Clerf y el Wiltz estaban cruzados en su mayoría por puentes civiles, calculados para tráfico ligero y uso local, no para un flujo continuo de carros de combate de más de 40 toneladas. Un Panzer, cargado y en condiciones invernales, se acercaba o superaba los márgenes de seguridad estructural de muchas de estas obras. Cada cruce exigía refuerzos improvisados, comprobaciones o directamente la construcción de pasos alternativos por parte de unidades de ingenieros. Ese proceso no era rápido y no era discreto. Un puente reforzado bajo presión requería horas, a veces días. Durante ese tiempo, la columna esperaba. La espera volvía a consumir combustible. La columna detenida se volvía visible. Y la visibilidad, incluso antes del retorno pleno de la aviación aliada, significaba vulnerabilidad a la artillería y a acciones de interdicción. La destrucción selectiva de puentes por parte de ingenieros estadounidenses no tenía como objetivo principal detener a la vanguardia, sino atrapar a los elementos siguientes. Un cruce volado después del paso de las primeras unidades podía separar combate de apoyo, tanques de combustible, infantería de artillería. La columna dejaba de ser una unidad funcional y se convertía en fragmentos, cada uno limitado por su propia escasez. En ese punto, el combate adquiría un carácter distinto. Los enfrentamientos ya no se producían como choques planificados de fuerzas equivalentes, sino como contactos fragmentarios. Tanques avanzando sin apoyo de infantería. Infantería intentando limpiar pueblos sin cobertura de fuego pesado. Artillería incapaz de reposicionarse porque sus tractores estaban bloqueados kilómetros atrás. Bastogne no era el centro de todos esos contactos, pero era el factor que los hacía inevitables. Del lado estadounidense, la lógica seguía siendo consistente. Las fuerzas dentro del perímetro no necesitaban maniobrar a gran escala. Necesitaban resistir y negar. El uso del fuego se planificaba sobre carreteras, accesos y zonas de paso obligado. No se buscaba desgaste por destrucción masiva, sino por interrupción repetida. Cada intento alemán de reorganizarse alrededor de Bastogne generaba nuevas fricciones en un sistema ya saturado. Cuando elementos adicionales, como partes de Panzerler, fueron redirigidos para resolver la situación, el resultado fue predecible. Más unidades no significaron más libertad de acción. Significaron más densidad sobre la misma red limitada. El espacio no podía absorberlas. El sistema no podía coordinarlas. La concentración, que en doctrina debía producir ruptura, produjo parálisis. Hacia el 21 de diciembre, la escasez de combustible había dejado de ser una preocupación futura para convertirse en una condición presente. Vehículos abandonados comenzaron a aparecer a lo largo de las rutas de avance. Algunos fueron destruidos por sus propias tripulaciones no para negar captura, sino porque no existía posibilidad real de recuperación. El combustible restante obligaba a decisiones binarias: avanzar unos pocos kilómetros con una fracción de la fuerza o conservar cohesión y aceptar la detención. Ninguna de las dos opciones restablecía el impulso original. Bastogne, mientras tanto, seguía cumpliendo su función sin cambiar de forma. No se transformó en una fortaleza inexpugnable. No necesitó hacerlo. Su valor residía en la centralidad de la red y en la persistencia de la negación. Incluso rodeada, la ciudad bloqueaba rutas. Incluso bajo presión, seguía imponiendo desvíos. Mientras permaneciera en manos estadounidenses, el sistema alemán no podía recuperar continuidad. A nivel estratégico, la ofensiva comenzaba a revelar una falla de diseño más profunda. La planificación había considerado fricción. Había considerado pérdidas. Había considerado resistencia.
Lo que no había considerado era la saturación sistémica. Carreteras, combustible, puentes, mantenimiento y mando estaban siendo empujados más allá de sus tolerancias de manera simultánea. No existía un punto único que pudiera corregirse para restaurar el conjunto. El sistema fallaba como totalidad. Los contraataques estadounidenses iniciados después de Navidad no revirtieron la ofensiva tanto como formalizaron su agotamiento. Las fuerzas alemanas, ya inmovilizadas en gran medida, carecían de la capacidad para responder de manera coherente. El repliegue, cuando comenzó, se realizó bajo las mismas restricciones que habían limitado el avance. Las carreteras estrechas seguían ahí. Los puentes dañados seguían ahí. La escasez de combustible seguía ahí. La geometría no había cambiado. En ese repliegue apareció otro limitador, inevitable pero a menudo ignorado en los planes: la irreversibilidad. Decisiones tomadas en los primeros días, rutas elegidas, combustible consumido, vehículos abandonados, no podían deshacerse. No había reservas de tiempo ni de material para corregir supuestos iniciales. Cada acción posterior estaba condicionada por pérdidas acumuladas, no por intención presente. El mando alemán intentó reorganizar restos de unidades en grupos de combate improvisados. Tácticamente, estos agrupamientos ofrecían flexibilidad local. Sistémicamente, introducían incompatibilidades. Diferentes tipos de munición. Diferentes necesidades de repuestos. Diferentes equipos de radio. La interoperabilidad, base del empleo eficaz de fuerzas mecanizadas, se erosionaba. El sistema funcionaba, pero con fricción creciente. La defensa estadounidense, por contraste, mantenía su lógica. No necesitaba ampliar objetivos. No necesitaba explotar éxitos locales. Su tarea seguía siendo la misma: sostener la negación. Mientras esa negación persistiera, el entorno seguiría castigando cualquier intento de restaurar movilidad alemana. Bastogne continuaba siendo el punto donde esa lógica se hacía visible, no por la intensidad del combate, sino por la constancia del efecto. A medida que enero se acercaba, la ofensiva dejó de ser un intento de decisión y pasó a ser un problema de supervivencia operativa. El tiempo, que al inicio había sido un aliado buscado, se convirtió en un adversario. Cada día adicional no ofrecía nuevas oportunidades. Reducía las existentes. El sistema alemán ya no competía por iniciativa. Competía por evitar el colapso total bajo un conjunto de restricciones que no podía levantar. Y en ese contexto, Bastogne no representaba una victoria táctica en el sentido clásico. Representaba el punto donde la relación entre esfuerzo y resultado se había invertido de forma permanente. Cada acción adicional costaba más de lo que podía producir. Cada intento de corregir la situación aceleraba el desgaste. La llamada defensa estúpida había logrado algo más profundo que detener un avance. Había fijado las condiciones bajo las cuales el avance dejó de ser un medio válido para alcanzar cualquier fin. El proceso ya no podía acelerarse. Y un proceso que no puede acelerarse, en una ofensiva diseñada alrededor del tiempo, equivale a una derrota estructural. Ese estado de desgaste no se manifestó como una ruptura súbita, sino como una pérdida progresiva de elasticidad. Las unidades alemanas seguían existiendo en el papel. Los mandos seguían emitiendo órdenes. Los movimientos seguían produciéndose. Pero cada uno de esos elementos operaba ya dentro de márgenes cada vez más estrechos. La ofensiva no había sido detenida por un muro. Había sido absorbida por un entorno que convertía cada acción en un consumo irreversible. En ese punto apareció otro limitador, menos tangible que el combustible o los puentes, pero igualmente decisivo: la latencia de mando. La conducción operativa alemana dependía de ciclos de información y decisión que asumían posiciones relativamente estables y ritmos previsibles de avance. En las Ardenas, ninguna de esas condiciones se mantenía. Las unidades cambiaban de ubicación con retrasos irregulares. Los informes llegaban tarde. Las órdenes, cuando finalmente alcanzaban a los destinatarios, se referían a situaciones que ya habían dejado de existir. El aumento del tráfico de radio no resolvió el problema. Lo amplificó. Las frecuencias se saturaron. Los vehículos de señales, sujetos a las mismas restricciones viales que el resto de las columnas, no podían reubicarse con libertad para restablecer cobertura. El bosque limitaba la línea de visión. La comunicación se volvió fragmentaria. Las decisiones se tomaban con información parcial y se ejecutaban en un entorno que ya había cambiado. El sistema seguía funcionando, pero fuera de fase. En contraste, el mando estadounidense operaba bajo una exigencia mucho más simple. No necesitaba coordinar explotación profunda ni sincronizar movimientos complejos. Su objetivo seguía siendo la negación.
Mantener posiciones clave. Interrumpir el flujo. Retrasar. Esa simplicidad reducía la carga cognitiva y acortaba los ciclos de decisión. La asimetría no era de talento ni de voluntad. Era de requisitos. A esta altura se hizo evidente otro factor estructural, la capacidad de mantenimiento. Los vehículos alemanes que entraron en las Ardenas lo hicieron tras meses de operaciones previas. El frío incrementó las tasas de fallo mecánico. Los lubricantes se espesaban. Las baterías perdían carga. Los pasadores de las orugas se volvían frágiles. Las unidades de mantenimiento, situadas lejos de la línea de contacto, no podían avanzar a través de carreteras congestionadas para atender averías en primera línea. Cada fallo mecánico retiraba del sistema no solo un vehículo, sino un segmento de capacidad vial. Un carro inmovilizado en una curva estrecha o en un puente convertía un problema técnico en un obstáculo operativo. A menudo no quedaba otra opción que destruirlo para liberar un paso mínimo. La ofensiva perdía potencia de combate al mismo tiempo que perdía movilidad. El desgaste ya no estaba ligado al enemigo, sino al entorno. Las fuerzas estadounidenses sufrían condiciones ambientales similares, pero su geometría logística era distinta. Operaban más cerca de depósitos, talleres y rutas seguras. Sus líneas internas eran más cortas. Un vehículo dañado tenía mayor probabilidad de ser evacuado y reparado. La diferencia no residía en la tecnología, sino en la forma del sistema. Cuando el repliegue alemán comenzó a tomar forma, estos mismos límites se manifestaron en sentido inverso. Retirarse requería combustible, coordinación y rutas abiertas. Recursos ya agotados. Las columnas en retirada, incapaces de dispersarse, se volvieron vulnerables a la artillería y a la aviación aliada una vez despejado el cielo. Lo que había sido masa ofensiva se convirtió en carga. En el plano doctrinal, la ofensiva de las Ardenas puso de relieve una incompatibilidad. La teoría acorazada alemana asumía que, tras el rompimiento inicial, la profundidad operativa absorbería la fricción. En el entorno de las Ardenas, esa profundidad no existía de manera funcional. El terreno comprimía las operaciones en un corredor estrecho donde cada retraso se propagaba hacia atrás a través del sistema. La defensa estadounidense no buscó una confrontación simétrica. No intentó igualar fuerza con fuerza. Se centró en cuestionar la viabilidad. Cada decisión impuesta por el terreno, el clima o la infraestructura reducía las opciones alemanas hasta que elegir dejó de ser posible. No fue una derrota infligida por un golpe decisivo, sino por la acumulación de límites. Cuando los mandos alemanes reconocieron que la ofensiva ya no podía cumplir sus objetivos, el sistema había cruzado un umbral del que no podía recuperarse. Cualquier corrección requería tiempo. El tiempo requería combustible. El combustible requería movimiento. Y el movimiento requería carreteras que ya no estaban disponibles. La cadena no podía reconstruirse desde dentro. La defensa improvisada en Bastogne nunca existió como una línea continua en un mapa. Surgió de la comprensión de que, en las Ardenas, la guerra acorazada estaba regida menos por la potencia de fuego que por la física. Las carreteras limitaban la masa. El combustible limitaba el tiempo. Los puentes limitaban el peso. Cuando esos límites se alinearon, incluso una ofensiva concebida para la velocidad perdió sentido. El episodio demostró que el éxito defensivo no exigía la ocupación permanente de todo el terreno. Exigía el control de las condiciones que hacían posible el movimiento. Allí donde ese control se mantuvo, la iniciativa se disolvió. Y una vez disuelta, no pudo volver a concentrarse. A medida que avanzaban los últimos días de diciembre, otro límite comenzó a imponerse con claridad creciente: la irreversibilidad. Las decisiones tomadas en las primeras fases de la ofensiva, las rutas elegidas, el combustible consumido, los vehículos abandonados, los puentes volados, ya no podían corregirse. No existía una reserva de tiempo ni de material que permitiera restablecer las condiciones iniciales. Cada acción presente estaba condicionada por pérdidas acumuladas, no por la intención actual. Esto se hizo especialmente visible en los intentos de redisposición de las unidades acorazadas supervivientes. Elementos de la Segunda División Panzer y de la 116 División Panzer, a las que se ordenó romper contacto y establecer nuevas líneas defensivas, descubrieron que la concentración de los pocos vehículos restantes generaba nuevos cuellos de botella. La red vial que había restringido el avance ahora restringía la retirada. Los ejes estrechos forzaban movimientos secuenciales y previsibles, expuestos al fuego de artillería estadounidense, que operaba ya con comunicaciones más estables y líneas de suministro restauradas. En este punto, la artillería aliada adquirió un papel distinto. El limitador técnico dominante pasó a ser la sostenibilidad del fuego.
Con distancias logísticas más cortas, las unidades estadounidenses podían mantener un ritmo de disparo continuo. Las piezas que antes habían racionado munición para negar carreteras ahora podían desplazar sus fuegos para interrumpir cualquier intento de reorganización. Las rutas de retirada se transformaron en zonas de desgaste, no de escape. La aviación aliada añadió una capa adicional de restricción. Con el despeje del cielo, los cazabombarderos atacaron columnas que no podían dispersarse. Los objetivos no se seleccionaban únicamente por su valor táctico inmediato, sino por su efecto obstructivo. Un camión ardiendo o un carro destruido en el punto adecuado bastaban para detener una secuencia completa de movimiento. La lógica de la inmovilización, aplicada antes de forma defensiva, operaba ahora de manera ofensiva. El mando alemán intentó restaurar coherencia mediante reorganizaciones ad hoc. Se formaron grupos de combate con restos de unidades distintas. Aunque ofrecían flexibilidad táctica, carecían de soporte logístico estandarizado. Tipos de combustible, piezas de repuesto y municiones no coincidían. El limitador aquí era la compatibilidad. Sistemas diseñados para operar dentro de marcos divisionales no podían sostener estructuras improvisadas bajo presión continua. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses ampliaban la lógica defensiva original. Los contraataques no buscaban recuperar terreno de forma indiscriminada, sino cortar enlaces viales restantes y comprimir a las fuerzas alemanas en espacios cada vez más reducidos. El terreno volvía a dictar los resultados. Los bosques restringían el despliegue. Los ríos fijaban ejes. Las carreteras definían lo que era factible. El panorama operativo que emergió ya no guardaba relación con el plan inicial alemán. Lo concebido como una penetración rápida hacia el Mosa se había convertido en una serie de retiradas locales condicionadas por los mismos factores que habían frenado el avance. No hubo un momento único de colapso. Hubo una erosión constante de la capacidad hasta que cualquier acción adicional dejó de tener sentido. A un nivel más amplio, la campaña de las Ardenas mostró cómo la guerra moderna podía decidirse sin la destrucción total de las fuerzas enemigas. Las unidades acorazadas alemanas no fueron aniquiladas en grandes embolsamientos. Fueron neutralizadas por acumulación, de retrasos, de carencias, de fallos mecánicos y de desajustes de mando. Cada uno, aislado, era manejable. En conjunto, resultaron decisivos. La línea defensiva que nunca existió como estructura continua logró su efecto precisamente porque se alineó con el entorno. Aceptó las Ardenas tal como eran, no como la doctrina las imaginaba. Al hacerlo, convirtió la geografía y la logística en actores activos del combate. Lo que quedó tras la estabilización no fue una línea clara de frente, sino un patrón. Allí donde el movimiento fue forzado, la resistencia se concentró. Donde la resistencia se concentró, se perdió tiempo. Donde se perdió tiempo, los sistemas fallaron. En ese sentido, las Ardenas no solo detuvieron una ofensiva, expusieron los límites de la guerra acorazada cuando las condiciones, y no los comandantes, dictan los resultados. A comienzos de enero de 1945, el carácter de los combates volvió a transformarse. No porque surgiera una nueva iniciativa, sino porque se hizo visible un límite que había estado presente desde el inicio y que ahora dominaba a todos los demás: la compresión temporal. Para las fuerzas alemanas, cada acción requería más tiempo del que el sistema podía proporcionar. Reposicionar un batallón que en condiciones normales habría necesitado horas exigía ahora días. Las causas eran acumulativas: carreteras bloqueadas, combustible escaso, puentes dañados, comunicaciones degradadas y tripulaciones exhaustas. El entorno no solo ralentizaba la acción, la superaba. Las operaciones estadounidenses se desenvolvían bajo una relación inversa con el tiempo. Con líneas interiores restablecidas y una logística estabilizada, el retraso dejó de ser existencial. Si un contraataque se detenía, podía suspenderse, reforzarse o reorientarse sin poner en riesgo la coherencia del sistema. El tiempo dejó de ser un recurso crítico para una parte y se convirtió en una presión constante para la otra. Esa asimetría redefinió el comportamiento táctico. Las unidades alemanas evitaron el contacto salvo cuando las rutas de retirada estaban aseguradas. Las fuerzas estadounidenses, por el contrario, iniciaban acciones limitadas precisamente para forzar respuestas que exigían movimiento. El fuego y la maniobra se empleaban menos para destruir fuerzas que para obligarlas a desplazarse hacia terrenos donde nuevas restricciones se imponían. Cada desplazamiento generaba consumo. Cada consumo reducía opciones futuras. La red vial de las Ardenas, que había servido como habilitador inicial de la ofensiva, se convirtió en una malla de exposición. Las intersecciones eran conocidas. Los horarios de movimiento podían inferirse.
Los observadores de artillería ya no necesitaban seguimiento continuo. Bastaba con identificar dónde el movimiento era inevitable. El campo de batalla pasó de ser reactivo a anticipatorio. La planificación alemana había sido correcta en varios de sus supuestos. Se había evaluado con precisión la debilidad inicial del despliegue aliado. Se había contado con la supresión temporal del poder aéreo enemigo. Se había apostado por la masa acorazada como generadora de impulso. Lo que no se había considerado era el punto en el que la infraestructura, saturada, dejaría de funcionar como medio de maniobra. La defensa estadounidense había estructurado su respuesta en torno a ese punto de saturación. No buscó mantener cada kilómetro. Buscó acelerar la sobrecarga del sistema. Empujar a las fuerzas alemanas más allá de umbrales desde los que la recuperación ya no era posible dentro del tiempo disponible. Una vez cruzados esos umbrales, el resultado dejó de depender de la pericia táctica. A finales de enero, el frente de las Ardenas se estabilizó no porque se hubiera restablecido el equilibrio, sino porque el movimiento se había vuelto demasiado costoso para intentarlo. El terreno impuso una forma de equilibrio al negar la iniciativa. Lo que siguió fue una guerra de desgaste dentro de límites estrechos, gobernada más por la logística que por la maniobra. La llamada línea defensiva imposible no fue una línea en el sentido convencional. Fue un método. Aceptó la discontinuidad, la pérdida local y el colapso temporal a nivel táctico a cambio de un fallo sistémico a nivel operativo del adversario. Permitió el avance inicial para asegurar que ese avance se autolimitara. En las Ardenas, la ofensiva no terminó cuando fue detenida. Terminó cuando ya no podía producir un resultado distinto, independientemente de la intención. A partir de ese punto, las acciones restantes fueron residuales, ejecutadas porque las fuerzas ya estaban comprometidas, no porque aún pudieran alterar el desenlace. Y en ese momento, el entorno ya había emitido su veredicto. En una escala histórica más amplia, Bastogne no puede entenderse como un episodio aislado ni como una anomalía dentro de la ofensiva de las Ardenas. Su significado reside en que condensó, en un espacio reducido y en un periodo limitado, una transformación más profunda en la lógica de la guerra moderna. Lo que allí se hizo visible no fue únicamente el fracaso de una operación concreta, sino la colisión entre una forma de pensar la guerra y un entorno que ya no permitía que esa forma funcionara. Desde el inicio del conflicto, la doctrina acorazada alemana había dependido de la capacidad de convertir velocidad en desorganización enemiga. Allí donde existía espacio, infraestructura suficiente y una relación favorable entre tiempo y consumo, ese enfoque había producido resultados decisivos. Bastogne demostró que, cuando esas condiciones desaparecen, la misma lógica deja de generar ventaja y comienza a producir desgaste. No por error conceptual, sino por incompatibilidad estructural. La defensa improvisada no triunfó porque fuera innovadora en términos doctrinales. Triunfó porque aceptó los límites del entorno y se adaptó a ellos. No intentó restaurar una normalidad que ya no existía. No buscó recuperar movilidad donde la movilidad no era sostenible. Se limitó a fijar condiciones. En un sistema dependiente de movimiento, esa fijación fue suficiente. La ofensiva alemana, por el contrario, quedó atrapada en la necesidad de seguir actuando conforme a supuestos que el terreno, el clima y la infraestructura ya habían invalidado. Cada intento de corrección exigía recursos que el sistema no podía generar. Cada esfuerzo adicional aceleraba la pérdida de capacidad futura. El resultado no fue un colapso inmediato, sino una transición gradual hacia la irrelevancia operativa. Bastogne hizo visible un principio que se repetiría en conflictos posteriores bajo formas distintas. Los sistemas militares altamente mecanizados no fallan necesariamente cuando son derrotados en combate directo. Fallan cuando se ven obligados a operar fuera de los márgenes para los que fueron diseñados. Cuando múltiples restricciones, logísticas, temporales, organizativas, se alinean, la acumulación supera cualquier ajuste incremental. En ese sentido, la ciudad no fue decisiva por lo que representó, sino por lo que reveló. Mostró que la iniciativa no puede sostenerse indefinidamente si cada acción consume más capacidad de la que genera. Mostró que la defensa no necesita imponerse por fuerza si consigue imponer límites. Y mostró que, una vez superado cierto umbral, la guerra deja de ser una cuestión de elección y se convierte en una cuestión de tolerancia. La ofensiva de las Ardenas no se extinguió en un momento concreto. Se extinguió cuando dejó de ser capaz de producir alternativas. Bastogne fue uno de los lugares donde esa pérdida se volvió irreversible. No porque detuviera el avance de manera espectacular, sino porque impidió que el avance siguiera significando algo distinto. En última instancia,
El episodio recuerda que en la guerra industrializada el resultado no siempre se decide donde chocan las fuerzas, sino donde los sistemas alcanzan sus límites. Allí donde el espacio deja de absorber fricción, donde el tiempo deja de ser recuperable, donde el movimiento deja de ser una opción y se convierte en un riesgo. En el invierno de 1944, en los bosques de las Ardenas, ese límite quedó expuesto. Y una vez expuesto, ya no pudo ser ignorado.